Israel, en unión de las bendiciones evangélicas de su ocupación, porque sabéis que ¿quién está detrás del gobierno Bush presionando para que haga un montón de cosas? El movimiento evangélico protestante de Estados Unidos, y eso es súper evidente. Y estos señores, ¿qué hacen? Pues de su ocupación dirigidas a preparar el retorno del Mesías. Madre mía. Está expulsando a los cristianos de Tierra Santa. Lo que estamos oyendo es impresionante. No sé si percatáis la magnitud de esto. Se hace fuera cristianos que viven en el casco antiguo de Jerusalén para preparar el retorno del Mesías. Y esto es instigado también ¿por quién? Por los evangélicos protestantes que están detrás del gobierno de Estados Unidos. Porque, no sé si lo sabéis, pero según la interpretación profética, al menos que ellos dicen, toda Jerusalén debe ser judía para que retorne o venga el Mesías. Por eso los cristianos fuera. Y esto está auspiciado por los propios cristianos, sacar fuera cristianos para que solo queden judíos. Y entonces, cuando pase eso, según sus profecías, va a venir ese Mesías. Por eso, estad atentos a todo lo que pasa en esa zona. Porque lo que está pasando en esa zona no es por casualidad ni por tonterías. Es porque este es su máximo objetivo. Y no lo estoy diciendo yo. Está aquí. O sea que tenemos que llegar a ver cosas muy fuertes en esa zona. Porque el terreno del Mesías se está preparando. ¿Pero qué Mesías es el que va a venir? ¿Sabes? En la Biblia se habla de un retorno de un Mesías, que teóricamente es Jesús que se fue y tiene que volver. Los judíos no aceptan esto, no creen que Jesús fuera Dios y que se fuera y que luego volvería. Ellos esperan a un Mesías, a un gran libertador. Pues alguien va a venir haciendo ese papel, ¿eh? ¿Y va a ser el auténtico Jesús? ¿O va a ser ese señor de los 13 que está embaucando a todos estos movimientos con la masonería detrás, influyendo en todas las iglesias conceptos equivocados al respecto? Porque entonces, quien vendría no sería Jesús, sería Lucifer haciéndose pasar por Jesús, para embaucar a todos. ¿Recordáis la carta de las 3 guerras mundiales? ¿No decía que llegaría un momento en que todo el mundo podría ver con claridad la enseñanza prolífera y clara de Lucifer? Pues porque ese va a ser el momento. Es fuerte lo que estamos diciendo, es una ciencia ficción aún, ¿eh? Pero yo os digo una cosa muy clara. Desde que llevo desde muy joven estudiando estas cosas hasta ahora, he visto cómo todos los acontecimientos iban confluyendo a este concepto. Y lo que ahora está pasando, sinceramente, a mí me impresiona mucho, porque me está demostrando que este momento se está acercando muchísimo, pero muchísimo. Vamos a ver un poco más. Mientras tanto, en Francia pasa algo. Yo no sé si os disteis cuenta de lo que pasó. Fijaros las fechas, periódicos de octubre del año pasado. Y hablamos de Sarkozy, aquí lo veis en foto. Resulta de que se presenta una ley antiterrorista en Francia. Todos lo visteis, ¿no? Y era una ley impresionante. Decía cosas tan importantes como las que vamos a ver ahora. El proyecto de ley que será enviado por la vía de urgencia, además de prisa, al Parlamento para su discusión a partir del... ¿qué día? 22 de noviembre. ¿22? 11, que es noviembre. 22 también, ¿no recuerda 11 y 11? Qué cosas, ¿eh? Y con vía de urgencia tenía que ser para ese día. Ha recibido serios reparos de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades. ¿Por qué hay reparos para estas leyes? Vamos a ver más. Videovigilancia. La ley permitirá instalar videocámaras en los alrededores de edificios de gran afluencia de público, bancos, centros comerciales, lugares de culto. O sea que si vosotros vais a una iglesia, sea la que sea, habrá una cámara que os va a registrar y dirán, alguien, ¡hey, mira! ¿Dónde va? Ah, pertenece a este grupo. Sea católico, sea de una denominación protestante, sea musulmán, sea budista. Qué forma de estudiar a las personas, ¿eh?
y de instalaciones sensibles de otros sitios. También autoriza la vigilancia automática de vehículos mediante cámaras, fotografiando las matrículas y a sus ocupantes en las zonas consideradas de riesgo. Bueno, vaya pérdida de libertades, ¿eh? Comunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones y todos los proveedores de servicios en este campo, por ejemplo cibercafés, deberán conservar durante un año y facilitar a la policía, sin necesidad de requerimiento judicial, los datos técnicos de las conexiones por telefonía móvil y por internet. O sea que si ahora unos policías, por lo que sea, dicen, a ver, quiero esto, tienen que darlo sin orden judicial. O sea que la ley judicial, que es la que teóricamente hace equitativas para todos el bien y el mal, se va a la porra, se salta. Esto es muy fuerte, ¿eh? Viajes. La policía podrá aumentar los controles de identidad, incluyendo la información contenida en la banda óptica de pasaportes y documentos de identidad. Y hay países que aún dicen, yo no quiero el DNI. Pues ya veis cómo van en Francia. Pero ¿os habéis fijado? 22 del 11 del 2005. 2 y 2, 4, y 1, 5, y 1, 6, y 2, 8, y 5, 13. Yo solo os digo una cosa, seguid un poco las frases de Sarkozy y os dais cuenta dónde pertenece este señor. Si no es una logia masónica, que alguien me diga dónde es. Entonces vais a entender el porqué de estas prisas. ¿Qué más? ¿Qué es el 22? La verdad, victoria, triunfo. Todo sale bien. Buena suerte, poder, fuerza. Claro, lo tenían tan claro que presentándolo el día 22, ¿quién va a decir que no? Porque según el misticismo se va a aprobar. Y claro, hubo reticencias a esta ley. No se quería aprobar por parte de muchas personas. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver qué pasó. Pocos días después, ya estamos, empiezan a haber unos desórdenes en Francia brutales, y esto lo recordaréis todo, que se empiezan a quemar coches por todas partes, e incluso alguna escuela es atacada, etcétera, etcétera. Venga arrestos, venga, ya no sabían qué hacer. Claro, el mundo musulmán que vive en Francia la estaba liando, decían. Sí, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, claro, la gente se asusta, hace falta seguridad, pedían, va, más policías, venga, seguridad. ¿Alguien iba a dudar que después de que hubiera estos alborotos tan salvajes que conmocionaron tanto a la opinión pública, esa ley no se iba a aprobar? Qué casualidad que pasaran esos alborotos precisamente después de decir, vamos a presentar esta ley. ¿Alguien diría que no ahora, después de esto? Evidente, ¿no? Ya veis aquí un mapa donde empezaron a pasar, bueno, las 1001, ¿no? Repartidos, que además llegó a otros países. Bueno, si estos son casualidades, pues muy bien. Y vamos a ver algo más. Uy, la guerra del Líbano, ¿cuántos días duró? 33. ¿Recordáis que la guerra del Líbano se quiso parar? Y de hecho se podía haber parado unos días antes, pero de repente desde Israel dicen, no, vamos a alargarla un poco más. Y concretamente paran, me cachis, al 33 días. ¿Por qué al 33? ¿Es por algo? ¿A qué suena 33? 11 más 11 más 11 quizás, ¿no? Vamos a ver un poco qué significa el 33. Claro que es lo mismo que el 11 y el 22, cada vez aumentando más, pero fijaros, es el número del mártir o el redentor. Es un número de pruebas. Es el Cristo interno, dicen ellos. Amor, armonía. Tiene las características del 6 súper agudizadas. Cuidado, el Cristo interno. ¿Sabéis? Hay una cosa que queda muy a las claras cuando uno empieza a estudiar estas cosas, y es que Lucifer siempre intenta copiar lo mismo que hacía Cristo, suplantando siempre. Entonces, fijaros, el Cristo interno, claro, como no puede ser un Cristo externo, tiene que ser un Cristo interno. Y el 6, el alma humana, el número del hombre, victoria. ¿Recordáis que dice que el número de la bestia es número de hombre? Dice, ¿y su número es cuál? ¿223?
666. 666. O sea que es un número que vemos que se refiere al hombre directamente. Pero sobre el 666 tendremos que hablar un poquillo más adelante, porque aún nos falta algún concepto para poder terminar de entenderlo bien. Vamos a ver más cositas. ¿Qué va a aparecer aquí? Madre mía. Resulta que ahora, el 5 de septiembre, se autoriza 700, bueno, exactamente 690 asentamientos puestos a subasta pública, más o menos, para que los colonos vayan cerca de Jerusalén. Yo no sé si lo sabéis. Las tropas que invadieron de Israel el Líbano, ¿sabéis dónde se asentaron? Donde precisamente estaban esos pobres colonos que los echaron como pudieron y que se lió un sidral tremendo, que lo recordáis por imágenes de televisión, que no me voy, que sí, venga, a tirar de ellos. Pues allí precisamente se pusieron todas el grueso de tropas del ejército de Israel. Estorbaban allí. ¿Entendéis por qué Bush y Sharon se encontraron? Claro, se tenía que planificar algo, ¿no? Y curiosamente, ahora resulta de que se han ido de allí y toma, vuelven a hacer asentamientos otra vez por allí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tanto rollo para esto? ¿Veis que esto no es normal? Que las cosas se hacen siempre con un objetivo, como decía Winston Churchill, lo recordáis de la frase del primer día, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una cosilla más. Resulta que con todo esto aparece un libro llamado El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, de unos señores prelados del Vaticano, o sea, católicos mismos que están en el Vaticano, que empiezan a decir, a denunciar los intrínculos de la masonería dentro del Vaticano. ¡Ostras! Católicos que están dentro, en el Vaticano mismo, y denuncian lo que está haciendo la masonería dentro del propio Vaticano. ¿Y qué pasa como reacción de esto? Esto salió en televisión, todo esto. Pues realmente si leéis el libro es impresionante los datos que da, ¿eh? Pues resulta de que el Vaticano retira este libro. ¡Ras! Para conseguirlo te vas a ver bueno o negro para encontrar uno. Aquí aún lo pude encontrar. En Italia, ¡pum!, retirados todos. Y además consiguieron saber quién era uno de estos milenarios, el apodo que se pusieron, y lo empezaron a exprimir para sacarle las cosas. De quiénes son los demás, y bueno, tuvieron que pasar un proceso no muy agradable, supongo. Pues el libro está retirado. ¿Por qué tanto rollo por un libro? Pues yo no sé si lo recordáis, pero habían un par de listados que circularon, y de eso algo os dije la otra vez, precisamente por Italia, denunciando las logias que estaban dentro de la masonería, las logias masónicas que estaban dentro del Vaticano, y que jamás han sido desmentidas, ni pueden serlo, porque los datos eran totalmente oficiales. Qué cosas, ¿eh? Y ahora parece ser que están enfadados porque pasó esto. Bueno, y yo solo os digo una cosa. ¿Sabéis que llega a denunciar este libro? A mí me lo dijo un señor masón hace ya unos cuantos años, y luego, curiosamente, lo vi escrito en este libro, al cabo de años después, que en el Vaticano se hacían misas negras. ¿Sabéis qué es eso? Misas satánicas en el corazón del Vaticano. A mí me lo dijo un propio masón. Luego, curiosamente, prelados romanos del Vaticano están diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabéis? Hay un texto que a lo mejor os hace recordar y empezar a asociar ideas. Vamos a verlo. Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos, un asco. La gran Babilonia, si comparamos en otros textos, viene a ser lo mismo que la bestia. ¿Vale? Conceptos completamente casi sinónimos. Pues dice que llega a ser habitación de demonios. Y las misas negras, ya sabéis qué son, ¿no? Es satanismo puro.
A mí me sorprende que hace 2000 años alguien estuviera denunciando estas cosas que iban a pasar en un futuro, y ahora curiosamente ese futuro me toque vivirlo a mí y a vosotros y a toda nuestra generación. Después de 2000 años, estas palabras se están cumpliendo. Pero si esto os ha sorprendido un poco, todo lo de los 13, ¿encontráis que son casualidades todos estos 13? Sinceramente. Sí, puede ser. Yo sinceramente creo que estas cantidades de 13, para que sean casualidades, hijos, hay que, como diríamos en catalán, filar molt prim. O sea, ir a buscarlo tan justillo para que todo coincida, que no sea eso. Pues no, les va saliendo automático. ¿No será que con eso querían dar mensajes? A mí cada vez me queda más claro, no sé a vosotros, pero vamos. Pero si hasta ahora la cosa era chocante, ahora vamos a entrar en un tema que alguien me decía, ¿qué son los obeliscos? Pues ahora vamos a ver qué son los obeliscos. ¿Y qué tienen que ver los obeliscos con lo que estamos tratando? Pues vamos a ver. Aquí, bueno, ya veis una cierta relación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es lo de la derecha? ¿No tenéis ni idea? Washington, la Casa Blanca. Y adelante vemos una cosilla, ¿no? Ahora vamos a ver a la izquierda, ¿qué aparece? ¿Qué es esto? Esto es Roma, la plaza de San Pedro. ¿Y qué vemos en común entre una foto y otra? Un obelisco. Es igual, derecha que izquierda, Roma que Washington. Los dos delante plantaditos tienen un pedazo obelisco. Un obelisco que ya ves que es una cantidad de piedra impresionante puesta en vertical, con una forma cuadrada que se va estrechando desde la base hasta su punta y termina en forma piramidal. Remarco, piramidal, de pirámide. ¿Qué cosas? ¿Por qué tienen esto? Es que hace bonito y ya está, ¿no? Son monumentos. ¿Sí? Son monumentos y ya está. Vamos a ver un poquillo en todo esto. Vamos a leer dos textos que aparecen en la Biblia hace miles de años, donde aparecen estas palabritas también. ¿Sabéis? Los obeliscos no son un invento moderno, para nada. Fijaros en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 25 y 26, según la Biblia amplificada, una versión bíblica. El rey Jehú dijo a los guardias y a los oficiales: entrad y matadlos para que ninguno escape. Está describiendo una situación un poco conflictiva. Y ellos lo mataron con sus espadas, y enfrente del rey los guardias tiraron los cuerpos fuera y vinieron a la parte interior en medio de la casa de Baal. Luego veremos quién era Baal. Ellos sacaron los obeliscos de la casa de Baal y los quemaron. Otro texto más. Jeremías 43:13, versión Dios habla hoy, otro tipo de versión bíblica. Destruirá los obeliscos de Heliópolis en Egipto y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Aquí lo que queda claro es que cuando aparece la palabra obelisco, a Dios parece ser que no le gusta mucho. Porque automáticamente, ¡patam!, esto va a terminar mal. Los eruditos dicen al respecto: obelisco, hebreo plural matzebot o algo parecido, yo no sé leer hebreo, término que aparece en el hebreo de Jeremías 43:13 en la versión Dios habla hoy y que se tradujo estatuas en un pasaje que describe la destrucción de objetos del culto en la ciudad del sol egipcia, Bet-Semes, también llamada Heliópolis. Son la misma ciudad, que significa ¿ciudad de qué? Ciudad del sol. De allí salen los obeliscos, algunos de ellos que están repartidos en varios sitios, entre los cuales uno de ellos fue parar a un sitio que ya lo habéis visto en fotografía. Luego hablaremos un poquillo más al respecto. Vamos a ver un poco los obeliscos en general. Vale, empezamos por un obelisco que, mira, es negro, de color por la piedra que está hecho, es negro. Y curiosamente aquí vemos algo. ¿Sabéis quién es este señor que está arrodillado? Esta es la imagen aumentada del mismo obelisco. Pues es Jehú, el señor del que hemos oído hace un momento, un rey israelita de esos tiempos, que precisamente está arrodillado delante de un rey asirio.
Terminó muy mal este señor, ¿eh? Y yo no sé si veis este signo de arriba. ¿Veis un pajarillo con las alas tendidas y algo más? Era el símbolo que tenían para determinar que era el sol. El dios sol. ¿Vale? Tened presente estos conceptos. Sol, sol. ¿Recordáis sol de Fátima? Con relación a los 13. Obelisco. Un sol. Dios sol. Vamos a ir viendo más cosas. Bueno, me quedaba deciros una cosa. Antes lo hemos leído. Por lo general, los obeliscos medían entre 20 y 32 metros de altura. O sea que no eran muy pequeñitos, ¿no? Eran un pedazo de piedra, que se veían bastante. Y eran utilizados en el culto a Baal. Baal era una divinidad cananea. Cuando los judíos, el pueblo hebreo, salió de Egipto, fue a su tierra prometida, a lo que Dios les dio, que era la tierra de Palestina, que se llamaba Canaán en ese entonces, y allí vivían los señores, que eran los cananeos, que eran adoradores de Baal, ¿vale? Ahora ya empezáis a coger un poco los conceptos. Vamos a saber entonces también que Baal era precisamente considerado o identificado con Helios, el dios sol, que para los egipcios se llamaba como el dios sol, Ra. O sea que cuando animéis a alguien, Ra, 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 estáis diciendo sol, sol, sol. Ya no digo Ramón, es otra historia, ¿vale? Vamos a ver qué significa la palabra Belcebú. ¿Qué tiene que ver Belcebú ahora aquí? ¿Qué pone este tío esto? Os pensaréis, vamos a verlo. Viene del griego Belcebúl y Belcebúl, señor de las moradas infernales, nombre del jefe del mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo de los demonios. Cita textos bíblicos donde aparece esta palabra. En la literatura cananea de Ugarit, la palabra ZBL significa príncipe, y la forma ZBL, B mayúscula, coma, L, príncipe Baal. Así aparecen algunos textos con los componentes de Belcebú invertidos. Por ello, el nombre se referiría al antiguo dios cananeo Baal. O sea que si algún día cogéis una Biblia y leéis Belcebú, príncipe de los demonios, podéis traducirlo por Baal, el dios sol también. Príncipe de los demonios, ¿quién es? Satanás, Lucifer. ¿Y el dios sol entonces quién es? Anda, pues es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a avanzar un poquito. Y aquí tenemos la plaza de San Pedro en Roma, ¿verdad? Y bueno, os hago un poco de historia. Este mide 25,30 metros. ¿Veis que está bien situado? En una placita muy bonita. ¿Y sabéis por qué está aquí este obelisco? ¿Alguien se lo llevó a cuestas porque ahora lo planto aquí, a ver si crece? Pues no. Resulta que hubo un señor llamado Gian Lorenzo Bernini, que era un arquitecto, que hizo toda esta columnata de la plaza de San Pedro. Y este señor, según los expertos, estaba muy influido por un filósofo hermetista. Hermetista es gente que está metido en ocultismo, cosas extrañas, y jesuita alemán. O sea, fijaros, parece una contradicción ser jesuita y ser ocultista. Pues era posible. Llamado Athanasius Kircher. Y este señor además decía que era un especialista en jeroglíficos egipcios. Luego veréis el porqué de egipcios, claro. Curiosamente, alrededor del obelisco, ¿veis algo? ¿Qué pasa alrededor del obelisco? Aquí hay una redondita. ¿Lo veis todos bien, no? Vale. Pues los antiguos sacerdotes egipcios, al igual que el mundo de la masonería, saben y relacionan que cuando hay un obelisco con una redondita, un círculo alrededor, es un simbolismo de algo muy concreto. La ciudad del sol, Bet-Semes, Heliópolis, en Egipto. ¿Por qué relacionan una cosa con otra? Esto está puesto aquí por gente que precisamente estaba metida en el mundo del ocultismo. ¿Sabéis? Este obelisco, en un principio, lo llevó Nerón a un circo romano.
¿saben? Un circo romano. Con el paso del tiempo quedó medio fragmentado por el suelo, enterrado, y luego ese señor lo recuperó y lo puso justo aquí delante. ¿Por qué? En 1784, Ignaz van Born, gran maestro de la logia La Esperanza Coronada en Austria, publicó un artículo sumamente interesante entre la relación de la masonería con los misterios de Isis. ¿Quién es Isis? La diosa egipcia hermana de Horus, dios del sol. Por cierto, el compositor Mozart pertenecía a esta logia masónica, ¿lo sabíais? Mozart también estaba puesto en este rollo, el gran genio de la música. Pero, ¿y el obelisco de Washington? ¿Qué es? Es un monumento que es conocido como el monumento a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y, bueno, claro, no es tan antiguo. ¿Veis aquí su construcción? ¿Y qué veis? ¡Ay! También le han puesto un circulillo. No se lo he puesto yo, nosotros lo hemos marcado para que lo vierais, ¿eh? Allí abajo también lo veis, que está ahora actualmente cercado de banderas en redondito. ¿Por qué esto? ¿Por qué dentro de un círculo? ¿Sabéis qué significa el obelisco? Es curioso, ¿eh? Bueno, antes de esto voy a deciros algo. ¿Os habéis fijado cómo está puesto? ¿Qué hay allí, al fondo? El Capitolio. Y cuando salen los presidentes a hablar, siempre salen mirando hacia dónde, hacia aquí, curiosamente en línea recta. ¿Y qué hay detrás de la gente? El obelisco. Y yo no sé si os habéis dado cuenta también, pero bueno, quedaros con esta imagen, ¿vale? George Washington, esta foto la vimos el otro día. Fijaros ahora en detalles. ¿Qué hay al fondo a la derecha? Capitolio. ¿Y arriba qué hay? Uy, un ojito iluminado, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más? El dólar, la pirámide del dólar. ¿Y qué vemos por comparación? ¿No es lo mismo? El ojo masónico, el ojo que todo lo ve. Bueno, pues ya veis cómo empiezan a salir cosas por aquí. Que el ojo que todo lo ve, ¿qué simbolizaba? ¿Lo recordáis? A Lucifer. A Lucifer. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquillo más. Vamos al de la Plaza de San Pedro. Yo no sé si veis algo aquí. Me da miedo acercarme por no cargarme esto. ¿Veis el obelisco allí al fondo de la Plaza de San Pedro? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vale. ¿Veis que también hay una línea recta donde la gente se pone a ambos lados? Deja todo esto libre. ¿Y aquí qué pasa? ¿Quién oficia aquí abajo? El Papa, cuando sale, oficia justo aquí. ¿Os dais cuenta que siempre... Vamos a ver la otra toma. Cuando sale el Papa desde su balcón, ¿hacia dónde va a mirar? ¿Pots clicar, sisplau? Fijaros, impresionante. Sinceramente, cuando grabé estas imágenes de la televisión mientras salía siendo elegido, no pude hacer más que quedar realmente impresionado. Ahora sabréis más el porqué, de aquí a un momento. Pero cuando vi esta imagen del Papa mirando las multitudes, pero en línea recta, ¿a quién? Al obelisco. Como en la Casa Blanca, cuando sale el presidente, mira hacia el obelisco. A mí esto me estaba diciendo muchas cosas. Como una línea de influencia directa, ¿eh? Vamos a ver un poquillo esto. Para los ocultistas, el espíritu del antiguo dios egipcio Ra, ¿sabéis dónde residía? ¿O reside aún? Dentro del obelisco, en el obelisco. Para un ocultista, esto no es un montón de piedra. Las cosas son simbolismos de algo y transfieren un algo a las personas. O sea que nosotros vamos por allí y decimos, un trozo de piedra, vale, me gusta, no me gusta, ya está.
Para ellos no. Para ellos es una fuente de energía que les transmite algo. Los símbolos transmiten cosas, nada que ver con cualquiera de nosotros, con su pensamiento de gente de a pie. Entonces, si eso es Ra, el dios Sol, igual a Baal, igual a Lucifer, ¿a quién se está dirigiendo cuando sale así? ¿A las multitudes tan solo para ser aclamado o para pronunciar algo? Al igual que el presidente de Estados Unidos. No. Está recibiendo la influencia directa del espíritu que dicen de Ra, de Lucifer. Y estos son sus símbolos. Y esto no lo sabemos, al menos que empecemos a hurgar un poco. O sea que ahora, cada vez que veáis la televisión y veáis cuando salen a hablar, fijaros si dan alguna instantánea más, porque esas imágenes se ven a menudo y no son porque sí. Pero entonces, si esa misma presencia representa a Lucifer, a Satanás, por eso el obelisco es tan importante en el mundo de la masonería. ¿Recordáis las tumbas que vimos el primer día en Estados Unidos de unos señores masones? Tenían cruces todas, ¿verdad? Arriba. No, no. ¿Qué tenían? Obeliscos. ¿Por qué? Pues porque para ellos ese es su Dios, Lucifer. Qué gran diferencia, ¿eh? O sea que si ahora vais a cualquier cementerio, y en Barcelona más que aquí, podéis andar entre las tumbas, y si veis películas de Hollywood, mirad esos cementerios donde los entierran en el suelo y veréis que normalmente entre medio de cruces de repente en un lado, ¡pam!, obeliscos, ¡pam!, obeliscos. ¿Por qué? ¿Que se crían como macetas? No, porque debajo está enterrado un señor masón. ¿Veis? ¿Veis de dónde surge su doctrina? Pero qué casualidad que el día alabado y santificado por el papado, el domingo, ¿qué significa el domingo? Die solis, día del sol. Eso es lo que significa el domingo. Día dedicado al Dios que todos los paganos adoraban, que era el sol. Y curiosamente ese día es el mismo que ahora están promocionando tanto para que el mundo observe como día de reposo. ¡Qué cosas! ¡Qué extrañas coincidencias! ¿Tendrá que ver esto algo con la marca de la bestia? Esto lo veremos en la última de las conferencias. Y ahora vamos a hacer un poco una cosa que dices, uy, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, vamos a verlo. Nos vamos a Estados Unidos. Nueva York presenta el nuevo diseño más seguro de la Torre de la Libertad. ¿Por qué? Sabéis que hubo un plan, ¿no? Que es la zona cero, donde quedaron las Torres Gemelas, se hicieron proyectos para construir una torre, ¿no? Y se hizo un proyecto. Cuando ya estaba aprobado después de un montón de faena, resulta que dicen, cuidado, que nos hemos dado cuenta de que si viene un cochecito y lleva un petardo dentro, se puede cargar todo el edificio muy fácilmente. Por tanto, hay que cambiarlo todo. Cambiarlo todo significaba que había que cambiar todo el proyecto de arriba abajo. Y la forma original también fue cambiada. Y curiosamente, cuando un proyecto tardó tanto tiempo en realizarse, salir a subasta, etcétera, en 5 meses, ¡pam!, cambio de proyecto. Bueno, yo no me imagino qué faena para los arquitectos en 5 meses hacerlo todo. ¿Sabéis? Es bastante dudoso que en 5 meses se pueda hacer un proyecto de esa enorme magnitud. Muy dudoso. ¿Y por qué cambia el proyecto? ¿Solo porque si pasa un camioncito que pumba se va todo a la porra? Vamos a ver un poco el por qué. Vamos a ver. Ahora el nuevo proyecto tiene forma de obelisco. ¡Ay, madre! Cuadrado en su planta baja, pero que va perdiendo masa conforme sube, ya que cada fachada en realidad es triangular. Más cosas. Una antena con faro que Chills calificó, el que lo hizo, como una escultura de luz.
arriba del obelisco un faro, una luz. ¿Qué significa el nombre Lucifer? ¿Qué significa? ¿Alguien lo sabe? ¿No es portador de luz? Qué casualidad, ¿eh? Y se lo ponen arriba del obelisco, que dicen que tiene forma de obelisco, y un obelisco ya era emblema de Lucifer. ¿Qué más? ¡Uy, madre! La altura del obelisco es una altura patriótica de 1776 pies, que es una medida suya, ¿no?, que utilizan los anglosajones, que equivale a 540 metros. Referencia simbólica al 1776 a la fecha de la declaración de la independencia. ¿Recordáis que nosotros enseñamos el billete de dólar y en la base de la pirámide aparecía la fecha 1776 en cifras romanas? Y se decía, es el día de la independencia de los Estados Unidos. ¡Tachán! Pues no. Porque además coincidía con la fecha de inauguración de la Orden de los Illuminati en Baviera, que por casualidad coincide en que el actual Papa es precisamente de Baviera. Bueno, debe ser una casualidad. Pero, ¿sería por la fecha patriótica que mida 1776 o es por lo otro? Este referente simbólico imprescindible para el gobernador republicano, cuidado, imprescindible, no se puede pasar sin ello, y posible candidato a la presidencia George Pataki, es lo único que queda del diseño original de Libeskind. O sea, lo único en que coincidía ya el otro proyecto es la medida. ¿Qué cosas? Seleccionado por Pataki tras el concurso del 2003, Libeskind, que sigue siendo responsable del plan general para la zona, insistió ayer en que la altura no es una metáfora retórica. Quiere decir algo. Y ellos mismos lo están diciendo, que no, que quiere decir algo. Fijaros, Vamos a ver algo más. Este es el diseño de la Torre de la Libertad. Bueno, nos ha subido... Mira, ahora lo vemos bien. ¿Ves? Este es el diseño como va a quedar. Impresionante realmente, Guapa, sí, muchísimo. ¿Y qué pone que es? Tendrá una altura de 540 metros y forma de obelisco. Bueno, yo no sé cómo lo veis esto, pero resulta que lo que ellos llaman la Torre de la Libertad, que además hay más frases que dicen que es la liberación del pueblo judío, ese es como símbolo, es curioso, Curiosamente, coincide en que ahora en Nueva York se hace un pedazo de obelisco, sustituyendo unas torres gemelas. Curiosamente, ¿no será que están ofreciendo a nivel general un monumento a Satanás? Es impresionante, ¿Recordáis en qué día cayeron las Torres Gemelas? Un 11, ¿verdad? ¿Empezamos a ver la relación entre todas las cosas ahora? ¿Soy yo que os estoy sugestionando? ¿O es que sencillamente pensáis también un poco por vosotros mismos y os dais cuenta de que hay demasiadas coincidencias? Pues ahora vamos a ver otro tema que diremos, esto no tiene nada que ver. El báculo del Papa, el bastoncillo que llevan los papas, ¿vale? ¿Veis esta? Juan Pablo II, ¿qué lleva en la mano? El báculo, ¿no? Que es una cruz con un Cristo clavado. Vamos a ver, ahora aparece Joseph Ratzinger, el actual Benedicto XVI, ¿qué lleva en la mano? Anda. Un báculo también. ¿No? Es el mismo, ¿no? ¿Sabéis? Cuando fue elegido Joseph Ratzinger, se decía, y aparecía en los periódicos, ¿puedes clicar, sisplau? ¿Qué crucifijo va a llevar? Esto se planteó, salió en los periódicos. En un claro gesto de continuidad, usó el mismo crucifijo que sus antecesores, en plural. ¿Solo lo llevó Juan Pablo II? ¿O lo llevó alguien más? Pues resulta de que, bueno, aquí también vemos un poco más. Junto al anillo en la mano de Benedicto XVI, el mismo báculo del crucifijo en el que se apoyaron sus predecesores, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. ¿Puedes clicar que se vea? Mirad qué aparece aquí. Pablo VI. El primero en llevar el báculo.
Es el mismo. ¿Veis? Aquí lo vemos frontalmente. ¿Es bonito? Estéticamente os pregunto, ¿es bonito? ¿Qué os transmite? Un buen rollo impresionante, ¿eh? ¿Sí? Yo personalmente, en catalán diría masgarrifa. ¿Alguien sabe traducir la palabra masgarrifa? Me estremece, me da un mal rollo, uy. ¿Me entendéis con uy? Pues eso. Un escalofrío. Vale, también. ¿Sí? La Iglesia Católica siempre recuerda a Cristo crucificado. ¿Por qué siempre está crucificado? Y no tanto resucitado. Sí. Esto es otro tema. Porque como empecemos a sacar teología, la hemos liado. Bueno, ya lo hablaremos si queréis en otro momento. El tema es muy interesante lo que has planteado, ¿eh? ¿Dónde está el origen de este crucifijo? Se lo inventó Pablo VI, dijo, a ver, quiero que me hagan una fundición de un Cristo esmirriado clavado en una cruz que da asco. ¿Cómo? ¿Yo se estaba arrodillado en la piedra esa negra? Sí. Yo lo que llevaba uno de esos, tío. No es exactamente esto. Pero sí, porque eran un signo de ostentación de poder. ¿Vale? Los báculos, aquí mando yo, eran como un cetro. ¿Vale? Bueno, ¿fue Pablo VI el que lo diseñó o no? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Sabéis cómo se lo conoce a este crucifijo? Ponerle un apodo. A ver, ¿qué se os ocurriría cuando lo veáis? El feo. Va, decidme alguna otra palabrita con lo que lo podríais definir. O 3 palabras, va. Tétrico. Se llama la cruz torcida, creo. Ah, caray. Sí, señor. La cruz torcida. Claro, evidente. ¿Veis los brazos de la cruz? No son rectos. Todos los crucifijos que llevan los católicos, fijaros, siempre son rectilíneos. Una horizontal perfecta en los brazos. En cambio, de aquí cae de los lados. ¿Verdad? Y la figura de Cristo, ostras, qué patillas, ¿eh? ¿Y los bracillos? La verdad es que, si lo veis un poco mal, hasta parece una sardina más que un Cristo. En serio, es que transmite un... Vale, dime. A mí me parece el símbolo de la muerte. ¿Te parece el símbolo de la muerte? Sí. Como si fuera la muerte en la mano. Vamos a ver qué significa en verdad todo esto. Vamos a verlo, va. Fijaros que escribió Pierce Compton, exeditor de un periódico católico, o sea que él es católico y muy acérrimo, llamado The Universe, el Universo. Él es un católico tradicional, practicante, y ¿sabéis qué denuncia? La infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. ¡Ay, madre! Vamos a ver qué dice, porque ella no solo habla de la masonería en general, habla de los... este señor habla de los Illuminati, infiltrados dentro del Vaticano. Y en un libro suyo, en inglés, que traducido es La cruz partida, mano oculta en el Vaticano, si queréis os digo, está escrito en el año 1981, habla de Pablo VI, del último papa que habíamos visto, o del primero que llevó ese crucifijo. Fijaros qué dice, ¿eh? Y esto no es un invento, es historia. Hizo también uso de un símbolo siniestro, usado ¿por qué? ¿Quién diríais que usó esto? ¿Unos niños que iban a llevar ovejas a algún sitio? Atención a lo que voy a leer, ¿eh? Usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido en la época del Vaticano II. La época del Vaticano II es cuando Juan XXIII, el Papa bueno famoso, empezó con algo muy importante. A partir de allí nace el Concilio Vaticano II, con el propósito sumo de llevar adelante el ecumenismo, la unidad de los cristianos, entre católicos y protestantes, y que a partir de allí todo se haría con ese propósito, y del cual cada papa que ha ido en sucesión ha ido a más, apretando un poco el acelerador para este proyecto, hasta que llega el actual y, bueno, el pie ya casi se le sale del acelerador. Sí, de tanto que aprieta, ¿eh? Sí.
¿Qué más dice? Esta era una cruz torcida o partida, rota, en la que se exhibía o mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, de la cual los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia. Acá. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, los dos, porque sabéis que hubo uno que murió al cabo de... ¿cuántos días? ¿Al cabo de cuántos días murió el primer papa llamado Juan Pablo? El 33. ¡Ay! Que se murió por muerte natural. Yo no voy a decir nada, pero 33. No sé, ¿eh? Pues dice, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, llevaron ese objeto y lo alzaron, sostuvieron, para que fuera reverenciado por las multitudes que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo. O sea, ¿a quién? A Satanás. Por tanto, cada vez que el Papa va, y lo veis en televisión, con su crucifijo delante, y todo el mundo que hace, ¿ante quién se está postrando sin saberlo? Ante Satanás, ante Lucifer. Qué formas de transmitir las cosas sin que la gente se entere, pobrecillos. Bueno, algunas que de última hora al dedillo para todo el tema de hoy, ¿eh? Vosotros mismos lo vais a juzgar. Vamos a ver qué ha pasado precisamente el día 14 de septiembre del 2006. Unas frases del Papa sobre la yihad levantan protestas de líderes islámicos del mundo. Lo habéis visto todos en televisión, ¿no? Vaya lío se ha montado. Porque ha utilizado, dice, unas frases que, bueno, ¿lo podemos ampliar? Nos ha faltado aquí... Esto es un problema, diría yo. Bueno, vamos a ver un poco. Resulta que está en la Universidad de Ratisbona, donde él mismo había ejercido como profesor de teología, el actual Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, y allí ha soltado unas frases. Curiosamente, ¿sabéis cuántos días ha estado de visita? 6. ¿Podía estar 4? ¿Podía estar 9? No, 6. Bueno. ¿Y la fecha? Bueno, ya problema. Y vemos lo siguiente. Vamos a ver qué va diciendo. Claro, no sé si lo sabéis. Ahora, de aquí a pocos días se tiene que ir a Turquía. ¿Sabéis la problemática que hay con Turquía? Que si entra en la Comunidad Europea, que si no entra. Turquía es un bastión fronterizo entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Está en medio, ¿no? Está en un sitio crucial. Y sabéis que ellos abogan por una vida occidental y además mantienen sus creencias islámicas, ¿no? Entonces esto suscita una gran problemática para ellos, para el mundo islámico y para el mundo cristiano, entre comillas, europeo. Es cierto, ¿no? Y estas frases se han pronunciado antes de ir allí. Han creado un revuelo en todos los países, musulmanes, por supuesto, y él dice que citó un diálogo del siglo XIV entre el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, y un persa muy culto, en el que se habla de la yihad. Benedicto XVI recordó que el Corán la predica y al tiempo la desautoriza, pues Mahoma llama a no obligar a nadie a convertirse por la fuerza. El Papa concluyó que, como decía el emperador, difundir la fe con violencia es irracional, porque actuar irracionalmente es contrario a la naturaleza de Dios. Y dio a entender que en el Dios cristiano está presente la razón, mientras que el Dios islámico es tan trascendente que su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la racionalidad. Y aclaró lo que tenía que pasar ante declaraciones así
y más fuertes, porque hay más cosas que quizás luego veremos. Pues los representantes del mundo musulmán se van a quedar cruzados de brazos y tienes razón, es verdad. ¿Van a decir esto? Es absurdo. ¿Qué van a hacer? Lo normal, pues enfadarse. Es lógico, ¿no? Les están pisando su fe. ¿Puedes clicar? Y claro, ¿qué piden? Pues que presente excusas por la ofensa al profeta y al Islam. Y bueno, entonces vemos... Bueno, hacemos un alto aquí, un momentillo. Pero ¿recordáis que en las otras dos conferencias nos llevó toda una conclusión muy práctica? La masonería luciferana está trabajando en los dos bandos opuestos. Mundo cristiano y judío, recordad. La unión no solo es católicos protestantes, aparecen judíos también. Y también están trabajando en el mundo islámico por detrás para crear ¿qué? Confrontación. Eso nos quedó muy claro. Y ahora, precisamente, en momentos tan oportunos, después de que hace casi un año de las famosas viñetas que salieron en Dinamarca y liaron tanto revuelo, ahora aparecen estas frases. En medio de una situación que ya veis cómo está a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a ver ahora un comentario. Antes de seguir con esto, no sé si te va a aparecer ahora o está alterado. Vale, genial. Compré este periódico porque me llamó mucho la atención. Es un periódico que normalmente no compro, es el ABC, y salió un artículo que no tiene desperdicio, ¿eh? Esoterismo y política, 11M. ¿Qué pasó el 11M? ¿Lo recordáis? Los atentados de Madrid, ¿verdad? Esos trenes que explotaron y hubo esa masacre. Lamentable. Vamos a ver qué escribe este señor. Vamos a verlo. 7 millones de ciudadanos norteamericanos dicen creer que Elvis Presley está vivo. Otros muchos en todo el mundo sostienen a pies juntillas que ningún judío fue a trabajar en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, avisados del designio satánico urdido por los nuevos sabios de los protocolos de Sion, que son los líderes de la masonería actualmente, se dice. En la red virtual circulan de nuevo las fotografías supuestamente trucadas del primer viaje a la Luna, que sabéis que, curiosamente, cuando se han pedido las pruebas de las filmaciones, ahora resulta que se han extraviado 7 cajas de las filmaciones originales con que el hombre pisó la Luna. Cachondeo, ¿eh? Bueno, claro, ¿cómo no va a haber gente que diga, y desde hace muchos años, que hay cosas que no cuadran en esas filmaciones? No voy a entrar yo en eso ahora. Pero bueno, este hombre se está riendo de todo esto, ¿eh? Sometido de nuevo a una irreductible epidemia de negacionismo. El libro de más éxito universal de los últimos años es una delirante novela sobre una trama secreta instalada desde la profundidad de los siglos en el seno de la Iglesia Católica, que deja en paños menores a las sociedades ocultas que Humberto Eco imaginó en la aguda parábola conspirativa del péndulo de Foucault. Se está refiriendo, supongo, al Código da Vinci. En un ámbito más garbancero, existen en España numerosos compatriotas convencidos de que Jesús Gil y Gil, que ya sabéis que era presidente del Atlético de Madrid, del Club de Fútbol y alcalde de Marbella, en Málaga, falsificó su muerte y vive cómodamente refugiado en Venezuela. Claro. ¿Veis? Está tomando datos, mezclándolos un poco y diciendo todo esto paparruchas. Vamos a ver qué más nos dice. La sospecha, como la calumnia, tiene la ventaja de que no necesita ser demostrada. Basta con que se abra paso a través de una maliciosa verosimilitud inducida. ¿Qué está diciendo esto? Esta frase es sumamente importante, ¿eh? Que cualquier persona que diga lo que, por ejemplo, estamos hablando estos días nosotros aquí, está manipulando maliciosamente con verdades así, induciendo a la gente a creer cosas que no son. ¿Vale? ¿Puedes explícame? Si seguimos leyendo, en una húmeda tarde otoñal sevillana, el escritor Antonio Muñoz Molina reflexionaba el miércoles sobre la necesidad colectiva de aferrarse a la paranoia
como sucedáneo de unas ideologías aplastadas por el dominio masivo de la superficialidad cultural. Toma lenguaje. O sea que, como la gente está mal en la sociedad donde vive, pues se agarra a paranoias, a conspiraciones, ¿no? La paranoia discurre por los cauces de la irracionalidad y aventa la sospecha como método discursivo, basándose en su sugestivo poder de persuasión. Una realidad prosaica jamás podrá competir en atractivo con la fascinación que ejerce en el subconsciente popular una conjetura bien adornada con la seductora apariencia de una conspiración. Los muertos de los trenes merecen la luz de la verdad, pero no el zarandeo irrespetuoso, el manoseo irresponsable de su tragedia, en un delirio cabalístico de conjuras y títeres conducidos por demagogos fanáticos y eficaces aprendices de brujo. Vale. O sea que, no yo, cualquier persona que esté diciendo estas cosas y presente cosas tan sorprendentes como lo que habéis visto estos días, con pruebas tangibles, y que ellos dicen que no son pruebas tangibles, que no son ni pruebas ni son nada, que son chorradas más o menos, que son demagogos fanáticos y aprendices de brujo. Vale, pues no sé, cuidado porque voy a hacer cualquier día de estos aquí un hechizo. ¿Os dais cuenta? ¿Recordáis cómo os dije el primer día que la mejor forma para cuando una cosa no se puede negar es desacreditar? Curioso, ¿eh? Parece hecho adrede para que lo pudiésemos exponer. Es que, en serio, ¿eh? Y vamos a continuar con el artículo. A ver. Sí, espera un momento. Vamos a ver una cosa antes. ¿Tienes el texto de Mateo? Bueno, si no es igual, seguimos con esto. ¿Se acabó? Bueno. Bueno. Aquí todas estas vistas